Digamos que hoy me corresponde hablar un poquito de la parte de dieta para manejo de dislipidemia y prevención cardiovascular. No sé si a alguno de ustedes se le viene algo a la cabeza viendo esta imagen. Dice, qué triste resulta, murmuró Dorian Gray, los ojos todavía fijos en el retrato. Me haré viejo, horrible, espantoso, pero este cuadro siempre será joven. Nunca dejaré atrás ese día de junio. Si fuese al revés, si yo me conservase siempre joven y el retrato envejeciera, daría, daría cualquier cosa por él. Daría el alma. Resulta que como Dorian Gray, todos los que queremos siempre es más tiempo. Si ustedes se dan cuenta, las cifras de enfermedad cardiovascular son absolutamente alarmantes. Un infarto de miocardio se registra cada 34 segundos en Estados Unidos y un accidente cerebrovascular cada 40 segundos. Y en el último minuto, mientras que nosotros estábamos hablando acá, 36 muertes por enfermedad cardiovascular se han registrado. La enfermedad cardiovascular es un problema grande en Colombia y en el mundo, y es la primera causa de mortalidad. Y resulta que como Dorian Gray, todos queremos encontrar esa piedra preciosa para poder vivir más y mejor. Y resulta que sí hemos encontrado esa piedra preciosa. Se trata de esta pentada maravilla de la que venimos hablando ya. Alimentación, actividad física, sueño, evitar consumo de sustancias y mantener ese bienestar. Pero resulta que como toda piedra preciosa, conseguir un diamante no es fácil, pues conseguir estos estilos de vida tampoco es fácil. Y para eso vamos a tener dos cosas importantes. Como se los dije ahorita, motivación, pero tal vez diría que una de las más importantes y de la que más nos cuesta es disciplina. Entonces creo que esto empieza a ponernos en contexto de por qué es tan difícil cambiar. Resulta que las enfermedades cardiovasculares, que son la primera causa de mortalidad pues en Colombia y en el mundo, comparten una serie de estilos de vida o de factores de riesgo con las otras causas o las otras 4 primeras causas de enfermedades crónicas no transmisibles, que son las enfermedades respiratorias, la diabetes mellitus y el cáncer. Si nosotros lográramos controlar todos estos factores de riesgo, podríamos, digamos que, impactar positivamente en cada una de estas enfermedades y especialmente en la parte cardiovascular. Fíjense ustedes, cada 8 de 10 casos de enfermedad cardiovascular son evitables. O sea, esto realmente es muy importante. Pero hay una pregunta muy grande. Si nosotros sabemos esto, ¿por qué entonces el paciente no hace lo que el médico le dice? Y pues yo creo que acá tenemos varias cosas. La primera, y que muchas veces incluye a los médicos, es que estamos tratando enfermedades en etapas asintomáticas. La segunda, que el mensaje es poco claro, y creo que ahorita en nuestro conversatorio fue muy importante la parte de la comunicación. Nosotros como médicos tenemos que aprender a dar mensajes cortos, concisos y claros. A veces también porque los mismos pacientes no conocen ni su riesgo ni sus metas. Entonces yo aprovecho y les pregunto, ¿ustedes alguna vez han hecho alguna medición de su riesgo cardiovascular? ¿Sabe alguno de ustedes? A ver, el doctor Londoño ya se lo hizo. La doctora Ida, la doctora. ¿Saben, por ejemplo, ustedes si tienen algún factor de riesgo importante, una dislipidemia familiar? Todo esto es muy importante. Y cada uno de ustedes conoce cuál es su meta de hemoglobina glicosilada, de actividad física, de colesterol LDL. Eso es súper importante. Y la otra cosa, porque muchas veces los médicos no somos contundentes con lo que decimos. Y es por eso que hoy yo quiero ser supremamente contundente con lo que les voy a decir en términos de enfermedad cardiovascular. La enfermedad cardiovascular, digamos que tiene una fisiopatología muy clara. Y acá tenemos involucrado al colesterol LDL y los triglicéridos, yo diría que como principal agente, al estrés oxidativo, a la disfunción endotelial y a la inflamación. Si nosotros vamos a la parte molecular, que es lo que yo quiero que todos ustedes hoy se acuerden de esto, tenemos esto que ya conocemos todos. Resulta que cómo se forma una placa aterosclerótica. Nuestro vaso sanguíneo tiene 3 capas, íntima, media y adventicia. Resulta que estas partículas de LDL que llevan más de 3 días que su vida media, empezando digamos, a circular por la sangre, empiezan
a oxidarse y además su diámetro es muy pequeño, 70 nanómetros de diámetro de una partícula de LDL. Cuando mi endotelio empieza a ser disfuncional, estas partículas de LDL entran a la íntima y al entrar a la íntima empiezan una serie de procesos bioquímicos que van a llevar a la formación de la placa. Adicionalmente, fíjense que también está acá la parte de la inflamación. Tenemos a los monocitos que se convierten en macrófagos y posiblemente después en células espumosas y también tenemos la participación de los linfocitos T. A su vez, esto lleva a una disfunción de las células del músculo liso, ¿cierto? Acá. Y estas células del músculo liso que están en la capa media empiezan a migrar a la capa íntima. Y como consecuencia, ¿qué tenemos entonces? La formación de la placa aterosclerótica. Pero resulta que estas células de músculo liso son unas células también disfuncionales que producen una serie de metaloproteinasas que empiezan a degradar esta matriz. Y entonces esta capa fibrosa de acá cada vez se hace más delgadita, haciendo que nuestra placa sea susceptible de romperse. Y una vez que se rompe esa placa, pues viene toda la parte, digamos, como de el proceso, pues digamos, de infarto tipo 1, cosas así. Si ustedes se dan cuenta, cada una de estas partes o de estas cuatro cosas que dijimos está involucrada en la fisiopatología de la aterosclerosis. Y por eso es que algunas otras enfermedades como la hipertensión arterial, la resistencia a la insulina, la diabetes, la obesidad, los marcadores proinflamatorios, los desórdenes inmunológicos, eso es supremamente importante y muchas veces lo dejamos pasar por alto. El estrés, el consumo de sustancias nocivas como alcohol y cigarrillo, pues contribuyen a esta inflamación y contribuyen a toda la fisiopatología. Si nosotros tenemos claro esto, pues vamos a ver entonces cómo intervenir desde el punto de vista nutricional, tanto la dislipidemia como el riesgo cardiovascular. Otra de las cosas que me parece importante que ustedes tengan en cuenta es que no solamente importa cuánto colesterol LDL tengo yo hoy, sino cuánto tiempo he tenido este nivel de colesterol LDL. Entonces, si ustedes se dan cuenta, acá tenemos edad, acá tenemos los años acumulados de colesterol. Personas, por ejemplo, que tienen hipercolesterolemias familiares, que han tenido niveles altos de colesterol desde hace mucho tiempo, van a presentar enfermedad cardiovascular, que es esta línea acá punteada, de manera más temprana que personas, por ejemplo, que tienen niveles moderados o incluso, digamos, como muy bajos de colesterol. Y si ustedes se dan cuenta, acá también los factores de riesgo, los estilos de vida pueden actuar como factores de riesgo o como factores protectores. Entonces, acá los estilos de vida también están siendo protagónicos. Una de las cosas importantes es entonces tener en cuenta de dónde vienen estas partículas aterogénicas, ¿cierto? Pues resulta que nosotros tenemos dos tipos de vía, la vía exógena y la vía endógena. Nosotros tenemos un tipo de colesterol que viene de lo que nosotros comemos, ¿cierto? Acuérdense que este colesterol no entra fácilmente en el tracto digestivo, entonces es convertido en kilomicrones y luego a través de la lipoproteína lipasa, la fisiología que tanto me gusta, es convertido en ácidos grasos libres que se van al tejido adiposo o al tejido muscular también. Por el otro lado, tenemos la creación de partículas a través de la vía endógena, donde vamos a tener acá tres tipos de partículas, VNDN, IDL y LDL. Y acuérdense que uno de los factores determinantes de la producción de VNDL es digamos, como la biodisponibilidad de los triglicéridos. Si ustedes se dan cuenta, todas estas partículas comparten una partícula en común, que es la ApoB100, una de las partículas más heterogéneas. Entonces también nos tenemos que basar en esta vía. ¿Qué pasa acá? La partícula de VLDL va entregando, ¿cierto?, su contenido de triglicéridos y posteriormente se convierte en una partícula de IDL. Esa partícula luego entrega también sus triglicéridos y se convierte en una partícula de LDL, que es la más heterogénica. Y es donde empieza, digamos, todo el proceso de aterosclerosis. Cosas que son importantes tener acá. La genética juega un papel muy importante en los niveles de colesterol LDL. Pero si ustedes se dan cuenta, la nutrición y otros de los factores del estilo de vida tienen también un impacto importante en estos niveles. Entonces, si nosotros estamos como pensando cómo prevenir la enfermedad cardiovascular, ¿qué podríamos decir? Pues en primera instancia, un estilo de vida saludable es como la base de la prevención de la enfermedad cardiovascular y los buenos hábitos alimenticios pues son fundamentales. Hace poco leí una editorial que creo que compartí también acá con la doctora Ida y me pareció muy interesante y decía que la mejor manera de evitar la enfermedad cardiovascular es no presentarla nunca. Entonces piense que acá tenemos que trabajar mucho también desde prevención primordial.
Segundo, conocemos que tenemos factores de riesgo que son modificables para el riesgo cardiovascular. Todos los que hemos hablado, inactividad física, sueño, la parte, digamos, de uso de sustancias, niveles de presión arterial, niveles de colesterol, niveles de azúcar. Y finalmente, un patrón dietético saludable pues va a tener un impacto muy importante en los niveles de proteínas aterogénicas que sabemos que son la base de la enfermedad cardiovascular. Entonces, si ustedes me preguntan a mí cómo sería un patrón de alimentación que prevenga la enfermedad cardiovascular, pues yo creo que tiene que tener tres componentes importantes. Lo primero, que tenga un impacto a nivel de las partículas aterogénicas. Lo segundo, que tenga un componente antiinflamatorio. Y lo tercero, que evite la adiposidad. Pero obviamente todo esto ¿en qué? En el marco de un patrón de alimentación sostenible a largo plazo. Entonces acá voy a tratar de desglosar cada uno de estos niveles. Los patrones, digamos, como de dietéticos saludables que ya les vamos a ir hablando, pues van a brindar uniones o varios nutrientes que van a ser efectivos para prevenir la enfermedad cardiovascular. Y lo más importante es que todos ellos tienen, digamos, como efectos cardiometabólicos positivos. Adicionalmente, pues esto tiene que ir de la mano de una ingesta de energía adecuada, con el fin de ¿qué? De evitar también la adiposidad. Cuando yo hago una alimentación saludable, pues también estoy minimizando la exposición a otros compuestos que son poco saludables. Y finalmente, no solamente tiene efectos cardiovasculares positivos, sino obviamente a nivel de los diferentes como componentes de la salud. Entonces, quisiera acá hablar un poquito de cómo vamos a hacer para recomendarle al paciente en términos, digamos, de macronutrientes eso. Si ustedes se dan cuenta, acá tenemos una flecha que nos dice más o menos cómo distribuir el consumo de las grasas. Pues todos sabemos que existen, entre comillas, grasas buenas y grasas malas, pero no sabemos cómo hacérselo saber al paciente en unos términos tangibles, hablando acá también de la comunicación. A mí no me gusta prohibir cosas porque es poco probable que desde la prohibición logremos algo. Todo lo prohibido es, digamos, como que lo que más genera atracción. Lo que yo voy a tratar de decirle al paciente es, empiece a sustituir esto por este tipo de opciones. Es decir, vamos a tratar de consumir en su mayoría ácidos grasos que son poliinsaturados o monoinsaturados. ¿A partir de qué? De comida, por ejemplo, de mar, el pescado, ya sea blanco o azul. Vamos a incluir acá, por ejemplo, hablando de las proteínas, digamos, de las plantas. Vamos a preferir los aceites no tropicales, aceite de canola. Vamos a evitar, por ejemplo, el aceite de coco. Vamos a enfocarnos también en el consumo de aguacate, aceite de oliva, frutos secos. Acá tener en cuenta igual el aporte calórico. Cada gramo de grasa me aporta 9 kilocalorías y eso va a ser muy importante para mantener el balance energético. Una cosa muy importante es que no todos los ácidos grasos saturados van a tener el mismo impacto a nivel del colesterol LDL. Los que más impacto tienen son aquellos que tienen más o menos de 12 a 16 carbonos y por ejemplo esto lo encontramos en el aceite de coco. Ya tenemos como recomendaciones claras a nivel cardiovascular de evitar aceite de coco. Entonces, tal vez una de las cosas más importantes. Lo segundo, que por cada 1% de grasas trans que yo estoy consumiendo, mi colesterol LDL, que sabemos que es uno de los principales actores acá, aumentan 1.5 miligramos sobre decilitro. Entonces, si yo trato de cambiar las grasas trans por este tipo de grasas, pues voy a lograr bastantes beneficios. No se trata de no volver a comer carne roja, no volver a comer queso ni helados, pero se trata de realmente disminuir eso. Y finalmente, nuestra dieta debería tratar de tener un consumo de colesterol menor a 300 miligramos al día, es decir, que básicamente no sea más del 10 al 15%, digamos en términos de grasas, lo que aporte al total de nuestras calorías. Fíjense esto tan bonito, y este es un artículo que salió recientemente sobre cuáles son las recomendaciones nutricionales para la dislipidemia. Y cuando yo sustituyo el 5% de la energía de los ácidos grasos saturados por ácidos grasos poliinsaturados, tengo la mayor disminución en el colesterol LDL, no HDL y niveles de ApoB, que sabemos que todos ellos son proaterogénicos. También obtengo beneficio cuando esta en sustitución sea por ácidos grasos monoinsaturados o por carbohidratos, pero que sean carbohidratos complejos, no altamente procesados. Entonces acá ya empezamos a tener alternativas de cómo decirle al paciente que sustituya eso. Y no solo decirle, no fritos, no harinas, ¿cierto? Esto es muy importante. Hay algunos consejos también para elegir las proteínas. Nos vamos a enfocar principalmente en proteínas de alto valor biológico. No solamente, digamos, proteínas de origen animal, sino también proteínas de origen vegetal. En cuanto, digamos, a las proteínas, sabemos que aportan
4 kilocalorías por cada gramo de proteína, vamos a preferir principalmente el pollo y el pescado. Vamos a dejar más de lado carnes rojas, carnes procesadas, jamones, salchichas. Muchas veces este tipo de proteínas son muy comunes y están, digamos, como acompañadas por comidas que también tienen alto contenido de sodio, un perro caliente, una hamburguesa, y esto a veces se confunde con una proteína saludable. Y fíjense esto tan importante también, si yo sustituyo más o menos el 5% de mi proteína de origen animal por proteína vegetal, tengo un impacto positivo a nivel del colesterol LDL y no HDL de más o menos 8 miligramos sobre decilitro. Entonces esto yo creo que es importante. ¿Qué alimentos son ricos en proteínas vegetales? Las legumbres, digamos las nueces, las semillas, y que además de tener solamente, digamos, como proteína vegetal, tienen otros componentes como por ejemplo los ácidos grasos, ya sea poliinsaturados o monoinsaturados, que tienen este efecto, digamos, como aditivo sobre la salud cardiovascular. Con respecto a los carbohidratos, creo que fuimos contundentes desde que empezamos el conversatorio, hablando que tienen que ser integrales. Recuerden que los granos tienen 3 capas y que las 2 externas son las que se pierden cuando se procesan. Ahí es donde está principalmente la fibra. Entonces, por eso es tan importante que sean granos enteros e integrales. También debemos procurar comer vegetales, frutas, algunas otras, como por ejemplo los frijoles, las lentejas, porque todo esto no solamente tiene efectos positivos a nivel cardiovascular, sino también en términos de salud digestiva. Recordemos también que con los carbohidratos tenemos 4 kilocalorías por cada gramo de carbohidrato. La fibra sigue siendo esencial porque se ha visto que la fibra disminuye también los niveles de colesterol. Esto posiblemente sea porque disminuye la absorción del colesterol en el tracto gastrointestinal. Esto lleva a una disminución del colesterol hepático y esto lleva a una regulación positiva de los receptores de LDL hepáticos, haciendo que disminuyan los niveles de colesterol LDL. ¿Dónde encuentro yo fibra? También en la avena, en las legumbres, en las semillas de chía, que yo personalmente las amo. Frutas, verduras son otras fuentes importantes para los pacientes. Se ha visto que si nosotros aumentamos nuestro consumo de fibra de 5 a 10 gramos al día, vamos a también tener un impacto positivo en los niveles de colesterol LDL. Ya también está clara la relación entre la inflamación y la alimentación con el riesgo cardiovascular. Patrones proinflamatorios de alimentación llevan a un empeoramiento del perfil lipídico, a un aumento de los marcadores, digamos, como de inflamación, y esto obviamente se traduce en mayor enfermedad cardiovascular. Entonces, ¿qué tenemos que tratar de hacer? Pues ubicarnos en este lado de acá, en el lado verde, donde están incluidos todos estos alimentos de los que hemos hablado. Obviamente acá quedan ciertas como dudas un poquito con lo que hemos hablado del alcohol, pero hay que tratar de moderarlo. Ustedes ven que en la pirámide, por ejemplo, de la dieta mediterránea, pues hablan de un consumo moderado de alcohol. Y finalmente, evitar adiposidad. Ahorita hablábamos, el doctor Dupelli tocó un tema muy importante que es la tasa metabólica basal. Esto básicamente es la cantidad de energía que yo gasto por el simple hecho de levantarme a que mi cuerpo funcione. Esto realmente se puede modificar un poquito en la medida en que yo empiezo a tener mayor cantidad de músculo, menos cantidad de grasa. Pero no es mucho más lo que yo pueda modificar. ¿Dónde puedo trabajar yo mucho? Sobre la parte de actividad física. ¿Y por qué realmente es importante esto? Porque claramente está ligada la adiposidad con riesgo cardiovascular, con hígado graso, por ejemplo, con peor perfil lipídico. Que es importante tener en cuenta que hay una variación, y esto es muy importante porque si no, a veces el paciente se frustra en la consulta con respecto a la manera como disminuyen los lípidos en sangre y cómo disminuye el peso. No todos los pacientes van a responder de la misma manera. Y hablando, digamos, del ciclo vital, fíjense que esta respuesta va a ser más marcada en personas menores a 40 años y empieza a ser un poquito como más disminuida en aquellas personas que son mayores de 60 años. Pero que sí se ha visto que si yo disminuyo más o menos de 5 a 8 kilos, que usualmente estamos hablando de un 3 al 5% en la consulta, tengo también un impacto positivo en los niveles de colesterol LDL. ¿Cuáles son las mejores estrategias pues, para perder peso? Claramente ya está establecido que la reducción de calorías. Sé que hay muchos tipos de dietas en los que no nos vamos a centrar ahorita, pero básicamente esto consiste en un balance energético. Esto es como una cuenta bancaria, pero a la inversa. Yo no puedo meterle más de lo que me estoy gastando porque es donde viene la adiposidad. Y claramente creo que hemos sido súper enfáticos en la actividad física. Y también digamos que la inclusión de ejercicios de fuerza también y el consumo de proteínas va a minimizar la ganancia de peso. Otra de las cosas que es importante que todos tengamos en cuenta, la actividad física es una de las estrategias para mantener la reducción de peso a largo plazo.
Si nosotros juntamos todo esto, fíjense lo que tenemos, que más o menos podríamos estar disminuyendo los niveles de colesterol de un 22 a 35%, a 37, perdón, con cada una de estas estrategias que hemos venido hablando y solo en términos de estilos de vida. Ahora bien, esto no va a ser suficiente para muchos pacientes y dependiendo del riesgo cardiovascular, esto muchas veces va a tener que estar acompañado de algún tipo de medicamento, como por ejemplo las estatinas. Pero estatinas de una potencia intermedia pueden tener, digamos, un porcentaje similar de disminución del colesterol. Entonces, fíjense todo lo que podemos hacer con los estilos de vida. Esta es la base, en verdad, de todos los manejos. ¿Qué características de dietas o de patrones de alimentación comparten esto que hemos venido hablando? La dieta mediterránea, la dieta DASH, la dieta como vegetariana, pero que sea saludable. Tal vez acá no me voy a profundizar mucho, pero si alguien quiere ser vegetariano, yo sí recomendaría que tuviera una consulta para evitar ciertas deficiencias nutricionales, no para que lo regañemos ni mucho menos. Y pues digamos algunos de los estilos como de dieta saludable a nivel de Estados Unidos, pero fíjense que todas ellas comparten los mismos componentes. Se basan en enfatizar todos estos alimentos de los que claramente hemos venido hablando y de minimizar o limitar estos alimentos que también hemos venido hablando. Básicamente queremos cada vez mayor consumo de comida saludable y evitar la comida procesada y proinflamatoria. La pregunta grande es ¿por qué hacer todos estos esfuerzos? Pues acá creo que está descrito claramente el proceso de aterosclerosis, de enfermedad cardiovascular y los diferentes niveles de prevención. Y resulta que hace poquito se publicó un estudio, que es el estudio PESA, que cogía pacientes que no tenían, digamos, enfermedad cardiovascular y sí les quería mirar como todos sus factores de riesgo cardiovascular. Y de hecho, hubo un subgrupo de pacientes que tenía, en teoría, todos los factores de riesgo óptimos: niveles de tensión arterial, glicemia, hemoglobina glicosilada, colesterol total. Desafortunadamente no nos enfatizaban en niveles de LDL. ¿Y qué se encontró? Fíjense esto. 38% de estos pacientes ya tenían evidencia de aterosclerosis subclínica, ya tenían placas ateroscleróticas y se supone que todo esto estaba en metas. Entonces, fíjense que la prevención primaria ya no es suficiente, tenemos que empezar a hablar un poquito de prevención primordial. Esto es supremamente importante, ¿listo? Antes de que se empiecen a desarrollar todos estos factores de riesgo. Si nosotros nos damos cuenta, el solo hecho de modificar poco a poco nuestro colesterol LDL puede tener un impacto muy grande en el riesgo cardiovascular. Si yo disminuyo mi colesterol en 38 miligramos sobre decilitro, es decir, 1 milimol por litro, disminuyo mi riesgo cardiovascular en un 20% a 5 años, pues siempre y cuando esto se mantenga en el tiempo. Y lo mismo con el porcentaje de muerte coronaria, 20% de reducción en muerte coronaria. Entonces, yo creo que si nosotros echamos números, cogemos calculadora, esto sí es realmente importante. Desafortunadamente los estudios o la epidemiología en la parte de estilos de vida saludable es un poquito difícil porque tiene que ver con el actuar humano, pero realmente cada vez es más la evidencia que nos lleva a decir que esto es contundente. ¿Qué mensajes me gustaría que ustedes se lleven hoy? Que realmente tener una alimentación saludable es un gran desafío, pero que nosotros como médicos tratantes debemos tener una serie de conocimientos básicos. ¿Para qué? Para que le podamos brindar al paciente unas opciones de alimentación que sea sostenible a largo plazo, que sea saludable y que prevenga la aparición de enfermedad cardiovascular. ¿En quién hacer eso? Ojo, no solamente en personas enfermas, sino en personas con mayor riesgo e incluso en personas sanas. Con esto, como siempre les digo, los invito a que trabajemos desde la salud y no desde la enfermedad. Muchas gracias.